el libro de Éxodo, más bien estamos estudiando al profeta Moisés. Estamos estudiando la vida de Moisés y actualmente nosotros acabamos de estudiar el capítulo 10. Es que les voy a pedir donde tuvimos las últimas plagas, pero el día de hoy nosotros vamos a ver el capítulo 11, donde el Señor nos habla de la última plaga o advertencia. Le vamos a llamar nosotros plaga o advertencia, así le vengo diciendo yo, porque a pesar de que fueron milagros, más bien aparte de que fueron milagros, el Señor Jesucristo les advirtió que con eso, si no escuchaba el pueblo de Egipto, si no escuchaba a su líder, entonces iba a haber una consecuencia. Ustedes saben, todo en la vida tiene consecuencias, ¿no es así? Si usted hace algo bien, tiene consecuencias positivas. Si usted hace algo mal, tiene consecuencias negativas. De la misma manera sucede cuando usted decide obedecer o no obedecer a Dios. Bueno, Faraón es el líder de Egipto y él decidió no obedecer a Faraón, por lo que el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, el Rey, el Dios de la Biblia, decidió endurecer su corazón, para que al endurecer su corazón sirviera esto como un ejemplo y sirviera para que Dios pudiera mostrar su poder. Así es. Probablemente para algunos de ustedes que me escuchan por primera vez, para alguien que no está familiarizado con el Dios de la Biblia, podrían pensar que Dios es un Dios injusto, porque utilizó a Faraón para demostrar su poder. Sin embargo, Dios es soberano, Él es el hacedor de la vida, Él hizo el mundo y Él tiene todo el derecho de hacer como le plazca, ¿verdad? Así es que en el capítulo 11, Dios le dice, capítulo 11 de Éxodo, si usted lo quiere buscar ahí en su Biblia, no lo voy a poner en la pantalla para no estar dando vueltas de aquí para allá, y para no tardar tanto en la predicación, porque probablemente usted está ocupado, le agradezco que se tome el tiempo para estar ante la cámara, ante su celular o ante el monitor, estudiando la palabra del Señor. Nosotros llegamos al capítulo 11, que es la última plaga o la última advertencia. Probablemente usted ya ha estudiado las plagas de Dios sobre Egipto. Y esta última plaga, más bien es, por eso yo les digo advertencia. Porque aunque la Biblia le llama plaga en su título, realmente fue la última advertencia. En el capítulo 11, versículos de 1 al 3, Dios les dice qué hará y qué deben de hacer ellos. Les dice que va a matar al primogénito y ellos deben de pedir alhajas a los egipcios. Y ponga atención en esto. Y Jehová hizo que los egipcios tuvieran gracia de ellos. Esta es la parte profética. ¿A qué le llamamos parte profética? Que en este capítulo Dios le está diciendo a Moisés cómo van a proceder, qué va a suceder. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, vemos la acción de Dios. Así es que versículos 1 al 3 les dice qué deben de hacer, qué va a suceder. Y así sucedió, ¿verdad? Versículos 4 al 6. Moisés les da a conocer la profecía de Dios que va a matar a primogénito desde el trono de Egipto hasta los sirvientes. Es una profecía, hermanos. Recuerde que la profecía tiene la característica de que si no se cumple, el profeta es falso. De tal manera que nosotros podríamos decir, bueno, tenemos que esperar a ver si esta profecía se va a cumplir o no se va a cumplir. Sin embargo, nosotros encontramos que las plagas anteriores ya se habían cumplido, todas como Dios lo había dicho y hecho. Por lo tanto, podemos tener la certeza, y Egipto podía tener la certeza, de que si esta vez Dios les decía que iba a matar a sus primogénitos, seguramente iba a suceder. Tal vez usted no estuvo con nosotros durante todo el estudio de las plagas, todavía nos falta mucho por estudiar acerca de Moisés.
Pero durante el estudio de las plagas nosotros pudimos ver que siempre Dios le advertía a Faraón antes de mandar la plaga. Siempre le advertía y Faraón siempre falló en dejar ir al pueblo de Israel. Así es que versículos 4 al 6, Moisés les da a conocer la profecía. Versículo 7, Dios vuelve a dejar bien en claro que Él hace diferencia entre las personas. Ponga atención, anteriormente cuando hubo la plaga de las moscas, Dios dijo que bien clarito que al pueblo de Israel, a los hebreos, no les iba a tocar ninguna mosca. En su momento hicimos énfasis de cómo es posible que Dios con su poder pudo controlar exactamente a quién las moscas afectaran y a quién no, ¿verdad? En el territorio de Israel no se vio nada de eso. Dios hace acepción de personas y en esta ocasión les vuelve a hacer bien claro que todo esto va a suceder y dice, y ni un perro, ni siquiera un perro moverá su lengua en contra del pueblo de Israel. Quiere decir que nadie se iba a oponer a la salida de Israel después de que Dios enviara esta profecía. Esta advertencia o plaga. Versículo 8. Moisés profetiza que todos los siervos de Faraón vendrían a inclinarse a él. A Moisés como representante de Dios. Fíjese bien, versículo 8. Vendrían a inclinarse a él y pedirían que se fuera él y todo su pueblo. Después de esto saldría de Egipto. Después de tanto tiempo que el pueblo estuvo tomando el lado de Faraón, incluso cuando ellos le dijeron a Faraón, cuando la plaga del granizo, cuando la advertencia del granizo, les dijo, ya déjalo ir, ¿qué no ves que el país está destruido? Y ni así Faraón los dejó ir, pero ellos estaban todavía del lado de Faraón. Aquí Moisés profetiza que las personas van a venir, los egipcios, y se van a inclinar ante Moisés. Fíjense bien, esto no es ligero. Es algo muy importante, porque los egipcios no veían bien a los hebreos. A los egipcios no les gustan los pastores, los que crían ganado. No les gustan, les caen mal. Pero aparte de eso, eran sus siervos. Los israelitas, los hebreos eran siervos de los egipcios. ¿Cómo iban a venir a postrarse delante de Moisés? ¿Verdad? Sin embargo, Moisés profetiza que así sucedería. Capítulo 11, versículos del 9 al 10. Jehová profetiza nuevamente que Faraón no los escucharía, para que sus maravillas o sus milagros se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés dijo, y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios, y Faraón no dejó ir al pueblo de Israel, porque Jehová había endurecido su corazón. Recuerde, mi amigo, si usted no me había escuchado anteriormente, no ha escuchado estos mensajes, Dios endurece el corazón de aquellas personas que se le resisten. Si usted ha escuchado continuamente que le hablan de Dios o ha escuchado de Dios y usted continuamente se ha resistido a seguirle, a querer saber más de Dios, déjeme decirle que con mucha probabilidad su corazón ya se está empezando a endurecer, similar al de Faraón. Y usted tal vez va a pasar por algunas experiencias similares a las de Faraón. Con esta última advertencia, con esto último de que no va a volver a dejar, termina el capítulo 11. El capítulo 12 empieza donde nos dice que Jehová habló a Moisés y les dijo que este mes sería el primer mes del año. Ponga atención. Este evento que está sucediendo con esta última plaga va a cambiar tanto para el pueblo hebreo que su calendario va a empezar a partir de ese momento. Como contaban el tiempo anteriormente, como contaban los días, como contaban los meses, va a cambiar. Si estaban en marzo, ya no va a ser marzo, ahora va a ser enero para ellos. Que de hecho, ellos le llaman el mes de Abib. Cambia. Es un evento espectacular lo que va a suceder. Nunca más ha sucedido y probablemente nunca más va a suceder. Así es que va a ser el primer mes del año.
Esto nos lo encontramos en capítulo 12, versículos del 1 al 2. Capítulo 12, versículos del 3 al 4, Jehová le da la orden a Moisés de que a su vez dé la orden a las familias que tomen un cordero por familia y añade todos los detalles acerca de cómo se ha de comer ese cordero. Está poniendo atención, ¿verdad? Ahora estamos hablando ya de un cordero, porque es un evento especial. Ya no fue como las otras advertencias, las otras plagas. En las otras plagas el pueblo hebreo, el pueblo israelita no había tenido que hacer absolutamente nada. Pero sin embargo, con esta plaga, ahora vienen cosas extras. Dice, van a buscar un cordero y les dice cómo tiene que ser el cordero. El cordero tiene que ser sin mancha. No puede ser un cordero que tiene la patita quebrada. No puede ser un cordero que está manchado. Tiene que ser un cordero perfecto. Y le dice que ese cordero va a ser comido por ellos, ¿verdad? Les explica en el capítulo 12, versículo 5. Léalo conmigo, por favor. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El Señor, ¿verdad?, les da esta parte para que ellos puedan decidir y escoger de qué parte van a escoger el cordero. El animal será guardado hasta el día 14. Pongan atención, primero lo escogieron, ya sabían que iba a suceder con el animal, pero todavía no lo sacrifican, lo tienen que guardar hasta el día 14. Todo esto se encuentra en el capítulo 12. Y información muy interesante. Dice, y entonces el día 14 será inmolado por toda la congregación de Israel. Cada familia tendría un borrego o una cabra, con las características que les acabo de leer del versículo 5, y el día 14 cada familia iba a inmolarlo. ¿Qué es inmolar? Probablemente usted se está preguntando, ¿qué es inmolar? Inmolar quiere decir degollar, sacrificar. Y durante ese sacrificio se acostumbra recoger la sangre del animal, ¿verdad? Así es que hasta el día 14 tenían que guardar ese animal, y el día 14 lo iban a degollar y iban a recoger la sangre. La sangre del animal, versículo 7, será untada, tipo pintura, en las dos columnas y en el dintel, en el travesaño de la casa donde se va a matar el animal, donde se va a comer al animal. Porque usted tiene que entender que el animal se va a comer, no se va a desperdiciar, se va a comer, se lo van a comer. Dice, versículo 7 nos dice que será puesto en el travesaño y en los postes de la casa donde se comerá el animal. Versículos 8 al 11, ¿cómo se debe de comer el animal? No se debe, y cómo no se debe de comer. La vestimenta que debe tener el pueblo de Israel. Fíjese bien, este animal se tenía que comer asado. No se podía comer tipo barbacoa, ni en caldo, ni cocido en agua, ni nada de eso. Tenía que ser asado. Y el pueblo que se lo comiera tenía que estar vestido, ya listo como si fueran de viaje, con todos sus zapatos y todo su equipo, toda su ropa, listos. Así se lo tenían que comer durante la noche. Son detalles muy importantes. Lo tenían que comer de esa manera. Y si no se lo alcanzaban a comer, antes de que acabara el día, tenían que quemar todo lo que sobró al fuego. No se lo podían echar a los perros, no lo podían guardar en el refri para más tarde, que no tenían refris, no lo podían guardar para más tarde, lo tenían que quemar. Esas son las instrucciones del Señor. Versículos 12 al 15. Viene aquí, ¿qué va a suceder? Ponga atención. Pues yo pasaré aquella noche, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Entendió? El animal, esa sangre que se puso, iba a servir
para que Dios mismo, porque es Jehová el que está hablando, cuando saliera a medianoche a matar a los primogénitos de los egipcios y llegara a la casa de los hebreos, si la sangre estaba puesta en la entrada de la puerta, no iba a entrar a esa casa, en esa casa no iba a haber mortandad. Pero si llegaba a esa casa, aunque fuera de hebreo, y no había la sangre, entonces ahí iba a haber mortandad, iba a matar al primogénito. Y quiero que también a usted le quede bien claro, que al hablar de primogénito no necesariamente estamos hablando de un bebé o de un niño chiquito. Estamos hablando del primer nacido. Así tuviera 50 años, 80, 90, 20. El primogénito, el primero que hubiera nacido, era el que iba a morir. Excepto aquellos que habían obedecido. Este día, ponga atención, versículo 14, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Se da cuenta? Esta historia del pan, esta historia, perdón, del cordero, de haberlo pintado, es algo que los judíos hasta hoy en día lo siguen recordando, lo siguen celebrando, porque dice que lo tendrán que recordar de generación en generación. Continúa diciendo el versículo 15. 7 días comeréis pan sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. No podían comer pan con levadura, nada absolutamente con levadura, porque el que comiera dice que sería cortado. Ser cortado quiere decir que va a ser muerto, no quiere decir expulsado de la congregación de Israel, no quiere decir que le van a quitar la ciudadanía, va a perder la green card, no, quiere decir que va a ser muerto. Eso quiere decir ser cortado. Así es que, como ustedes acaban de darse cuenta, la institución de esto fue por Dios mismo. No se lo inventó Moisés, no se lo sacó de la manga Aarón, fue por Dios mismo. Capítulo 12, versículos 16 al 20, viene la institución. Por primera vez se da la institución de los panes sin levadura. Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando la sangre en el dintel y en los dos postes, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Muy importante, hermanos, ponga atención. Si lo que Dios nos está diciendo en pocas palabras es, si usted creyó a la palabra de Dios, si usted le cree a la Biblia, si usted cree a lo que Dios dice, usted va a obedecer lo que Dios dice. Si usted obedece lo que Dios dice, el heridor, el que pasa matando al primogénito, no lo va a herir a usted. En este caso específico, a su familia y usted no le va a herir, porque usted pintó su dintel de su puerta y sus columnas con la sangre del cordero. Sin embargo, el que no escuchó, fuera egipcio, hebreo, no importaba, fuera esclavo, siervo o extranjero, no importaba. Ahí va a entrar el ángel de Jehová a matar al primogénito. Capítulo 26 al 28. Y cuando os dijeren vuestros hijos, aquí viene la intención de todo esto. No nada más va a acabar con todo esto, sino que esto va más allá. ¿Qué va a pasar cuando mis hijos nos pregunten por qué hacemos esto? Fíjense bien, la pregunta no es como hoy en día algunas personas andan por ahí llorando. Ay, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos que ya no tenemos sistema del metro? No, y estoy nada más bromeando ahí con esto, no. Aquí es cuando tus hijos te pregunten por qué tienes este ritual cada año, entonces les vas a contar lo que Dios hizo con los egipcios y cómo libró al pueblo hebreo. ¿Se da cuenta esa historia? Yo le tengo que decir a mis hijos todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. No se lo quede, amigo, no se lo quede, hermano. Usted tiene la responsabilidad de platicarle a sus hijos lo que Dios ha hecho en su vida.
Cuando usted sale, es que yo soy muy reservado y a mí no me gusta platicar esas cosas. Usted se está guardando esas bendiciones y sabe que aparte está haciendo que aquellos seres queridos no crean en Dios, porque no han visto la bendición de Dios en la vida de aquellos que están cerca de usted. ¿Se da cuenta? Usted tiene que darle la gloria a Dios de las cosas buenas que pasan en su vida. No se lo quede. Dice, cuando vuestros hijos te pregunten, ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. ¿Cómo hicieron? Puntualmente, exactamente. Hermano, hoy en día he escuchado tantas cosas de personas que se acercan a mí a hacerme preguntas acerca de la Biblia y me dicen, hermano, es que a mí un pastor que sí sabe, ¿verdad? No un pastor cualquiera, no vayan a pensar que yo otro pastor, uno que sí sabe, me dijo que no sé, cualquier cosa que usted quiera decir. Sin embargo, pocas veces esas personas dicen, el pastor fulano me dijo a través de la Biblia lo que Dios dice. No, ellos le dan primero el valor a lo que el pastor dice, no lo que la Biblia dice, porque el pastor sí sabe. Bueno, la responsabilidad, déjeme decirle, es de usted. Usted debe de estudiar su Biblia. Y usted debe de verificar que lo que el que está aquí enfrente diciendo realmente está en la Biblia. No le está haciendo manita de puerco al versículo para decir lo que él quiere, ¿verdad? Hoy en día nosotros encontramos tantas variaciones desde el homosexualismo hasta de la forma de vestir. De los pastores que sacan cosas de aberraciones. A tal grado que hay asociaciones que se están dividiendo porque piensan que un homosexual puede ser casado en una iglesia cristiana, que un homosexual puede predicar la palabra del Señor. Hermanos, no tiene nada más que leer la palabra. Pero no, como nos dejamos llevar por lo que el hermano perengano, sutano dice, entonces, y eso nosotros lo tomamos como regla sobre lo que la Biblia dice. Y si lo que la Biblia dice no nos parece muy bien, decimos, bueno, esa es su interpretación, hermano. Porque yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero. Lo que yo quiero, no. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, exactamente lo que lo que Dios les había mandado a través de Moisés. Versículos 29 al 36. Muerte de los primogénitos y expulsión de los israelitas. Ponga atención, ¿qué le dije acerca de la profecía? Si la profecía se cumple, la profecía es verdadera. Si la profecía no se cumple, el profeta es un falso, ¿verdad? Hoy en día hay tantos por ahí hombres que se paran detrás de un púlpito y se dicen llamar profetas. Y a mí me reveló el Señor, mire hermano, la profecía está sellada, está cerrada, acaba en Apocalipsis. No hay más profecía. Si usted quiere saber algo del futuro, lo único que usted necesita saber es que usted, si no se arrepiente, va a ir al infierno. Es lo único que usted necesita saber. Usted no tiene por qué saber de que, ay, si va a ser Putin, la bestia, y ay, que si ya estamos viviendo los últimos tiempos. Las únicas personas que temen estas cosas son aquellos que no están seguros de su salvación. Son los únicos que están preocupados por eso. Porque aquel que está seguro de su salvación, si el Señor viene por él en este momento con el COVID-19, o viene con él a través de que lo atropellen, o por una bala de un ladrón, o como sea, él sabe a dónde va. Pero aquellos que tienen duda de qué va a hacer de su vida, de su espíritu, cuando entreguen el cuerpo, son los que quieren saber qué va a pasar con el futuro. Y andan por todas partes, hermano, no nos puede preparar un curso del Apocalipsis, porque ¿de dónde va a salir la bestia y de dónde va a salir el anticristo? Y queremos saber, hermano, usted qué... Hermano, ¿por qué está tan preocupado? ¿Por qué está tan preocupado? Confíe en que el Señor dice que usted es salvo, ¿verdad? Así es que dice que la muerte de los primogénitos y la expulsión de los israelitas. Fíjese bien cómo sucedió. En la noche, cuando comieron al 14 día, perdón, cuando sacrificaron al cordero,
esa noche, a medianoche, dice la palabra, Éxodo 12, versículo 29 al 36, lea conmigo. Y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, desde el líder, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Todo primogénito, no hubo excepción. Y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínese, hermano, aquella noche usted escuchando el llanto de aquella madre que se le ha muerto su hijo. Escuchando el llanto de aquella mujer que estaba casada con un primogénito y que está muerto el esposo. Era un llanto, un gemir de Egipto por todas partes. No me quiero imaginar. Un tiempo me tocó vivir en el desierto, en las afueras de una reserva forestal en California. Y me recuerdo bien una noche que por alguna razón, no sé por qué, los coyotes andaban alrededor de donde yo vivía. Y el aullido de aquellos coyotes se oía como si fueran como 100 coyotes. Y aullaban y aullaban y aullaban, y se le estremecía a uno la piel y se le hacía chinita la piel. Así me imagino que era el gemir de aquellas personas cuando vieron a sus primogénitos muertos. Y la mortandad en todo Egipto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan? Faraón le había dicho a Moisés: no me vas a volver a ver, porque el día que me vuelvas a ver te mato. Eso le dijo Faraón. Y Moisés le dijo: está bien, no me volverás a ver. Sin embargo, Faraón rompe su palabra. Dios no, pero Faraón sí. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, no se esperó a la mañana, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Váyanse, así como quieran ir, ya váyanse, no los quiero más aquí. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, bendecidme también a mí. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. ¿Escuchó bien, hermano? No los estaban dejando ir, los estaban expulsando. ¿Por qué? Porque ningún israelita, ningún hebreo se podía quedar en Egipto. Dios no le dio esa oportunidad. Usted ha escuchado del libro de albedrío, y las personas se preguntan: bueno, si yo tengo libro de albedrío, a lo mejor yo me quiero quedar. No, Dios no le dio el libro de albedrío ahí para quedarse. Porque los egipcios lo echaron. No te queremos aquí, no queremos saber más nada de tu Dios. Porque es un Dios temible. Es un Dios temible que cumple lo que dice. Es un Dios temible. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Escuchó bien, llevaban masa, pero no se alcanzó a leudar. Recuerden que la instrucción de Jehová a Moisés fue que no llevara nada leudado. Y se estableció la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Recuerden que lo acabamos de leer. Dice: entonces llevaban su masa, no les dio tiempo de nada. E hicieron, versículo 36, e hicieron los hijos de Israel como el mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Se da cuenta? Dios tiene una forma muy peculiar de manejar las cosas. Dios hizo que sus enemigos sintieran gracia por ellos. Sí, escuchó bien. Dios le dijo a los egipcios en su corazón: dale lo que te pidan. En lugar de que estuvieran enojados con ellos y los estuvieran sacando a pedradas y a palos de ahí para que ya no les viniera la mortandad, les dio gracia y les dieron lo que pidieron. Y nos dice el versículo, nos aclara, que esa fue la forma en que los israelitas despojaron a Egipto. No tuvieron que entrar en una guerra, no tuvieron que entrar en una batalla personal, no tuvieron
los israelitas hebreos no tuvieron que hacer nada. Dios peleó la batalla por ellos. Usted ha escuchado esto muchas veces, ¿no es verdad? Dios va a pelear tus batallas. Sin embargo, nosotros no le creemos. Pero aquí está un vivo ejemplo de que Dios pelea las batallas y puede despojar al enemigo sin guerra, sin derramamiento de sangre, para darle a usted. Él le dio gracia delante de los egipcios al pueblo hebreo. Espero que usted haya puesto muy bien atención a aquellos detalles en los que yo hice énfasis. Tal vez usted se pregunta, que ya debe ser muy claro para este momento, ¿cómo se relaciona esto con la crucifixión? Esto tiene una relación muy importante. La relación está en que cuando el Señor Jesucristo comió la cena del Señor, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y por eso es que el Señor quería tener la cena del Señor con sus discípulos. Eso fue la noche, el día en que lo aprendieron. Pues, si puedes poner, por favor. Bueno, el día en que lo aprendieron, en Lucas, él había tomado la cena con sus discípulos. Ahí Judas se había dado a conocer. Ahí había sacado Judas cuando le dio el beso, cuando le dijo, ¿verdad?, que metió la mano con él en el cesto. Y le dice, el que meta la mano conmigo en el cesto es el que me va a entregar. Ahí Judas se da a conocer. Jesús ya sabe quién es y lo entrega. Ellos estaban celebrando la fiesta del pan sin levadura. Quiero que usted entienda que esta fiesta del pan sin levadura se sigue practicando. Pero esta también es la razón por la que nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, nosotros tomamos o tratamos de tomar el pan sin levadura. Porque nosotros estamos tratando de imitar lo mejor que podemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Así es que Juan el Bautista lo sumergió. Por eso es que nosotros tratamos de bautizarnos y nos bautizamos en un lugar donde nos podamos sumergir completamente en el agua. Porque estamos imitando al Señor Jesucristo. Otra cosa muy especial que nosotros debemos de notar acerca del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo en ninguna parte de la Biblia nos dice que fue bautizado de bebé. El Señor Jesucristo ya era un adulto cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y como nosotros estamos tratando de imitar lo mejor posible, lo más cerca posible a Jesucristo, nosotros nos bautizamos de la misma manera. Porque es importante que un niño, una persona que se bautice, sea adulto o ya tenga uso de razonamiento. Porque el bautismo significa que yo me comprometo a llevar una vida de acuerdo a como Cristo me pide. ¿Se da cuenta? Habiéndole hecho estas pequeñas aclaraciones, regresamos a la crucifixión. El pan que el Señor había comido esa tarde antes de ser entregado era pan sin levadura. El vino que tomó está en mucha discusión. Algunos piensan que no era vino, que no tenía grado alcohólico. Otros piensan que es un vino tan diluido que vendría siendo como agua de jugo de uva, medio amargo, ¿verdad? Hay mucha discusión acerca de eso. Sin embargo, nosotros lo que usamos es una galletita que tratamos que no tenga levadura y un jugo de uva. No es vino, es rojo, pero no es vino, es jugo, ¿verdad? Es jugo de uva. El Señor Jesucristo entonces esa noche estaba celebrando la cena con sus discípulos. Después se va al Getsemaní a orar y ahí viene Judas y lo entrega con un beso. ¿Recuerdan esa parte? Después de esto, él es llevado ante Poncio Pilatos y pasa toda la situación de la crucifixión. ¿Por qué tenía que el Señor Jesucristo morir? ¿Por qué tenía que morir? Porque nosotros necesitamos que alguien pague por nuestros pecados. Mire, quiero que usted me entienda algo bien claro. Si usted quisiera pagar por sus propios pecados,
no puede pagar con dinero, no puede pagar con cosas, porque las cosas son materiales y aquí se van a quedar. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Así que si usted pecó una vez, la primera vez que usted pecó, usted tendría que haber muerto. Ok, no murió. Entonces volvió a pecar, no murió. ¿Cuántas veces tendría que haber usted muerto para cumplir y pagar por sus pecados que usted ha cometido? Tendría que haber muerto muchas veces. No puede. Solamente alguien puede pagar por usted. Como el pueblo de Israel no tuvo que hacer absolutamente nada, usted son más que ¿qué? Tener fe y ser obediente. Recuerda, tener fe en que el Señor no iba a pasar a su casa e iba a matar a su primogénito. Tuvieron la fe y pintaron y obedecieron al pie de la letra. Lo mismo tiene que hacer usted. Usted tiene que tener fe, de acuerdo a la Biblia, de que Jesucristo ha sido crucificado y su carne molida por usted. Esa es la razón por la que Cristo tendría que haber muerto, por la que Cristo murió por usted, por la que Cristo fue crucificado. Fíjese bien, Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Usted le puede poner ahí, por mis pecados. Y si quiere seguir con la palabra rebelión, es que usted se rebeló contra Dios. Molido por nuestros pecados. Cuando Isaías dice molido, no está hablando en sentido figurado. Usted probablemente ha visto la película La Pasión de Cristo. En La Pasión de Cristo sale cómo azotan al Señor y cómo le dan azotes. Quiero traer a su atención algo muy importante. Los romanos eran especialistas en el uso del látigo. Aquellos que castigaban a los reos eran especialistas en el uso del látigo. Sus látigos tenían en las puntas del látigo unos artefactos similares a unos anzuelos. De esos anzuelos de 3 picos que a veces usted usa para ir a cazar, a pescar catfish. De esos anzuelos, eran tan buenos con ellos que cuando le daban el latigazo, el flagelazo al reo, se lo encajaban solamente en la piel de arriba, no en la carne abajo. Y al jalarlo, le arrancaban el cacho de carne, el cacho de piel, perdón, dejándole la carne al desnudo. ¿Está entendiendo eso bien? Le dejaban la carne al desnudo. Es que cuando usted ve La Pasión de Cristo, si pudieras tomar tantito el monitor ahí, usted se da cuenta que ahí el Cristo está todo ensangrentado y golpeado. Eso no es nada comparado con lo que nos dice Isaías. Isaías nos dice que fue molido. Es que ahora quiero que usted se imagine cuando usted va a la carnicería ahí en México o al mercado y que pide usted medio kilo de carne molida y haga de cuenta que esa carne molida le echan su jugo todavía encima a la sangre, que no ha sido desangrada esa carne. Así se veía el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así se veía su cuerpo. No podía ser reconocido. Estaba pagando por un pecado. Estaba siendo la oveja de Éxodo 12, para que usted pueda ponerse la sangre de Cristo sobre usted mismo, y cuando venga la venganza de Dios, el que va a matar al primogénito no lo toque a usted. No lo toque a usted, sino que el asesino, la muerte, pase por encima de usted. Quiero decirle que eso significa Pascua. Me gusta más el término en inglés, se entiende más fácil. El término en inglés es el pass over, pasar sobre. Pascua es algo que no se entiende muy bien en el español. Tenemos que buscar el significado en el diccionario. Sin embargo, cuando lo interpretamos del inglés, es fácil de entender que la muerte, el ángel de muerte, Jehová mismo, cuando pasó matando al primogénito, ya no va a pasar, ya no me va a tocar a mí, ya no lo va a tocar a usted, porque ahora Él ya no ve su pecado. Ahora ve a su Hijo Jesucristo. Ve la sangre que Él derramó por usted, como aquel cordero
que fue muerto por las familias. ¿Se da cuenta? Cristo murió por usted y por mí. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario como una oveja perfecta, porque usted tiene que entender que Cristo no tenía pecado. Él vivió sin pecado. Fue tentado en todo y todo lo venció. Cosa que ni usted ni ningún otro ser humano pueden lograr. Podemos hacer. Solo Cristo. Él tenía que morir en la cruz del Calvario para rescatarlo a usted y a mí. Esa es la razón por la que Cristo tenía que ser crucificado. Pero déjeme decirle una cosa. El que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario es con una intención especial. De acuerdo a 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 21, si usted lo puede buscar en su casa, o si no, anótelo. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Antes de que Cristo muriera, antes de que usted sea obediente para con Dios, usted está divorciado de Dios. Así es que si usted no cree en Cristo, si usted cree en Buda, si usted cree en Alá, si usted cree en Kali, si usted cree en cualquier otra cosa excepto en Cristo, déjeme decirle que usted está divorciado de Dios. Cualquier cosa que usted le pida, Dios no lo va a escuchar. Porque usted está divorciado de Dios. Dios no dice: yo te mandé a mi hijo y tú lo ignoras. ¿Cómo te atreves a hablarme? ¿Viste lo que sufrió mi hijo? ¿Viste por todo lo que pasó? ¿Viste cómo su carne fue molida? ¿Y ahora tú te atreves a pedirme un favor para ti? No, tú y yo estamos divorciados. Eso es lo que dice 1 de Corintios. Dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquellos cristianos que andamos predicando la palabra, estamos tratando de reconciliar a la esposa, a la iglesia con Cristo, al pecador con Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo murió, estaba haciendo una reconciliación. Estaba abriendo el camino para usted y para mí, para Dios Padre. Por eso tenía que morir el Señor Jesucristo. Por eso tenía que ser la oveja perfecta. Nadie más podía haber muerto por Él. Absolutamente nadie. Por usted, nadie puede morir. Así que somos, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese bien, para eso Cristo murió. Para que Dios ya no vea en usted sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Quiero terminar con una cosa, hermanos, antes de pasar a la cena del Señor. Amigo que me ves, la muerte del Señor Jesucristo es para salvarte a ti. Porque quieras que no, sea por el COVID-19, sea por un ataque biológico, químico, nuclear, o por un atropellamiento, por cáncer, por diabetes, por lo que tú quieras, tú y yo tenemos a una cita segura con la muerte. Nadie se va a escapar de morir, excepto aquellos que se vayan en el rapto, ¿verdad? Pero bueno, todos nos vamos a morir. Mi pregunta a ti es: ¿qué va a suceder contigo cuando estés en la presencia de Dios? Y que Dios te pregunte: ¿por qué te necesito dejar entrar al cielo? ¿Por qué debo de dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestarías? Creo que este es el momento en el que todo el mundo debe de pensar en eso. Con tantísimos muertos a la diestra y siniestra que estamos viendo por el COVID-19, usted debería estarse preguntando: ¿qué va a ser de su vida? ¿Qué va a ser de su alma si usted es llamado a la presencia del Señor? Nosotros tomamos normalmente la cena del Señor cada primer domingo del mes. En esta ocasión no la tomamos porque en el segundo domingo es precisamente estamos celebrando la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es el momento más importante en el que nosotros podemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros.
Porque la cena del Señor, la comunión, es para recordar eso. Tal vez usted sea católico y se pregunte, bueno, nosotros tomamos la comunión cada que vamos a misa. No hay nada de malo en que usted tome la comunión cada que va a misa o cada que va a un servicio. Lo único que hay es que tal vez se vuelve tan cotidiano que ya no se le da la seriedad que se requiere. ¿Verdad? La Biblia nos dice que para poder tomar la cena del Señor debemos ser bautizados. Quiere decir que yo acepto seguir al Señor y obedecerle. Que ya di público testimonio de que soy salvo, de que creo en Cristo como mi Salvador. Y que ahora, por medio del bautizo, soy obediente a Él y que todo el mundo, no me interesa que todo el mundo sepa que soy cristiano. Esa es la celebración de la cena del Señor. Vamos a celebrar que Cristo nos salvó, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Antes de pasar a la oración de meditación para examinarnos, les quiero invitar a que vean con nosotros un pequeño video. Se llama por la vida dolorosa. Permítame, lo vamos a poner. Por la vía dolorosa, desde un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien
y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Así es que, habiendo visto este video, quiero que usted reflexione. Antes de tomar la cena del Señor, la Biblia nos pide que nosotros tengamos un análisis, que nos analicemos a nosotros mismos y que veamos si hay algo que nosotros no le hemos declarado a Cristo. Si usted es creyente, usted no está haciendo esto por salvación. Su nombre ya fue escrito en el libro de la vida, pero lo está haciendo para restauración de la comunión con Dios. Si usted es creyente y está viviendo en pecado abierto, su comunión con Dios está rota y usted no puede tomar esta cena. Usted debe de tomar la cena después de haber declarado y pedido perdón por sus pecados. Aclaro, no es para salvación, es para restauración de la relación con Dios. Pero si usted no es creyente, por favor no se vaya. Al término de esto, yo voy a explicar cómo usted puede llegar